Y quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios. En Efesios, en el capítulo 4, en el versículo del 13 al 14. Si lo tiene, por favor, dígame amén. Amén. Uy, muy bien, están muy rápidos hoy. Bueno, se los voy a leer, dice aquí esta versión. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice el versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén y amén. Bueno, yo también estaba viendo una versión de la Biblia que es la Nueva Traducción Viviente. Si de pronto usted tiene ahí en su aplicación y puede buscar la Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo o esos mismos versos, en el versículo 14 dice en esa versión: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Amén y amén. Bueno, el apóstol Pablo, cuando ustedes leen el libro de Efesios, el apóstol Pablo quería mucho a esta iglesia de Éfeso y quería enseñarles grandes principios, pero se dio cuenta que ellos estaban viviendo por un momento difícil, y es que empezaban a haber doctrinas que surgían y empezaban a apartar a los miembros de la iglesia de la verdad de Dios. Y este problema de las doctrinas falsas que salen hoy en día es un problema tan antiguo como la misma humanidad. Entonces ustedes, si leen la palabra desde el libro de Génesis, Satanás empezó a introducir una doctrina diferente a la que Dios le había dado a Adán. Entonces Satanás le decía a Adán: con que Dios te dijo, le dijo a Eva, con que Dios te dijo, ¿sabe Dios que no es esto? Y cada vez que se introduce o cada vez que nosotros escuchamos algo que nos aparta de la verdad de Dios, es una doctrina de error que empieza a hacer desviar nuestro corazón de la presencia de Dios. Y hoy en día la juventud está, quizás por el crecimiento de los medios de comunicación, hay muchísimas doctrinas, hay muchísimas ideologías, hay muchísimos pensamientos que lo que quieren realmente es como empezar a sacar del corazón de las personas a Dios. O sea, desde muy pequeños, yo me acuerdo también hace unos años cuando uno estaba en el colegio, veía mucho tipo de movimientos, y movimientos que lo que querían era tener una vida apartada de Dios. Entonces, por ejemplo, empezaron a surgir grupos metaleros. No sé si alguna vez vieron los metaleros, hoy en día están como en vía de extinción, ya casi no se ven, pero antes se veían. Aquí hay un amigo de la iglesia que era bien metalero, ¿sí lo conocen? Se llama Fabián. Pero hoy en día casi no se ven, pero entonces era como ese grupo y se vestían de una manera, o de pronto después salieron los muchachos que les gustaba el rap. ¿Se han visto? ¿A cuánto les gusta el rap? Muy bien. ¿Y a cuánto les gusta? Hoy en día es el trap, ¿no? Hoy en día se llama trap, ¿sí? Estoy como desactualizado. ¿A cuánto les gusta el trap? Sí, levante la mano el que le gusta el trap. Bueno, el que le gusta el trap lo esperamos los sábados para que nos ayude aquí a trapear. Bueno, pero hay muchas doctrinas, y uno como joven busca una identidad. Uno como joven como que está buscando algo con lo que uno se pueda identificar. Entonces, por ejemplo, salen los equipos de fútbol y usted dice: uy, ese es mi equipo, ese mejor dicho es, y yo me identifico con ese equipo, y empezamos a movernos de acuerdo a esto. O alguien dice: no, mi identidad está con un género musical. Entonces los que les gusta el merengue, entonces ya se identifican con ese género. Los que les gusta el reggaetón, o también hay identidades de pronto políticas, y los jóvenes buscan siempre
esa identidad y buscar esas ideologías. Y Pablo les decía a los hermanos de Efesios, les decía, eso está bien, que ustedes puedan ver otro tipo de cosas, pero tengan cuidado porque a veces hay enseñanzas que empiezan a sacar a Dios de su corazón. Y yo no sé si ustedes sabían, por allá en el siglo XIV, XV, apareció una doctrina que se llama el humanismo. No sé si alguna vez lo habían escuchado. Y el humanismo básicamente lo que decía era, estamos cansados de que la religión nos diga lo que tenemos que hacer. Pues porque en ese tiempo era plena Edad Media, la iglesia había hecho un montón de cosas absurdas, mataban gente, quemaban gente, entonces ellos dijeron, estamos cansados de esto, y empezaron a sacar a Dios de todo lo que ellos tenían, de toda su sociedad. Y eso realmente es lo que aún hoy en día, ese humanismo es el que quiere entrar en la mente de los jóvenes. De pronto a un joven le dicen, tú eres cristiano, y empiezan como a cuestionarlo. Y el joven de pronto se siente como incómodo y dice, pero ¿por qué me critican por esto? ¿Será que yo no tengo la razón? ¿Será que lo que yo estoy creyendo está mal? Y empiezan a venir esos pensamientos y esas palabras que le hablan a la mente a los jóvenes, y los jóvenes empiezan a salirse del propósito. Entonces yo he visto casos tremendos que uno pues le da tristeza, de jóvenes con grandes talentos, con grandes capacidades, que Dios los trajo a la iglesia, Dios los bendecía, tenían unos dones impresionantes, pero no fue sino de pronto empezar a escuchar doctrinas falsas, y de un momento a otro salieron del propósito de Dios y quizás ya no están. Y uno dice, bueno, qué tristeza, porque tenían un potencial muy grande. El Señor les había salvado porque tenían una identidad tan grande que podían transformar personas, pero por escuchar esas doctrinas empezaron a salirse de ese propósito. Y el salmista David lo decía y lo explicaba especialmente en el Salmo 14, en el versículo 1. Les voy a leer, si quieren apúntenlo ahí, Salmo 14, 1, en la versión TLA. Y dice la palabra, dice el necio en su corazón, los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida, todo lo que hacen es odioso y ninguno de ellos hace lo bueno. También en el Salmo 53, 1 dice la Biblia, los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Bueno, prácticamente repite lo mismo. Y David habla de una palabra que a mí me impacta mucho, porque es una palabra que hoy en día casi no usamos, y es la palabra necio. ¿A cuántos alguna vez les dijeron necio? ¿A nadie? Bueno, cuando yo era chiquito, sí, a veces le decían, no sea necio, bájese de ahí. Bueno, aquí también, de mi generación. Le decían a uno, no sea necio, bájese de ahí. Y esa palabra necio, lo que significa, mire lo que significa la palabra necio, que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas y posturas equivocadas, demostrando con aquello poca inteligencia. Entonces el necio es esa persona que, aunque le dicen las cosas, con que le están enseñando, como que se quiere aferrar a eso y dice, no, yo quiero esto. Y David decía, el necio dice, no hay Dios. David lo que decía es, las personas que no tienen a Dios empiezan a caminar en esa necedad y empiezan a ser apartados. Y entonces es muy impactante que hoy en día, trayéndolo hoy en día a nuestros jóvenes, son esa cantidad de ideologías, esa cantidad de doctrinas que día tras día están tocando nuestro corazón, y que nosotros hoy preguntamos, ¿qué estamos recibiendo, qué estamos aceptando dentro de nosotros? Si algo quiere sacar a mi Salvador de mi corazón, es algo que yo no debería aceptar, pero a veces nosotros empezamos a jugar con eso, como decir, bueno, escuchemos aquí qué pasa, y empezamos a tener maestros y maestros que nos enseñan. Y Pablo decía, tengan cuidado, porque esas personas son personas que aparentemente enseñan cosas justas, verdades. Ustedes hoy se dan cuenta que muchos dicen, no, pero es que esto es justo, esto que estamos diciendo es justo, y empezamos a meternos por ese nivel de pronto de justicia y terminamos saliéndonos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y de pronto algunos dirán, claro, pero están hablando es de doctrinas, y lo que quiere la iglesia es que yo piense como piensa la iglesia, y no me quieren dejar pensar a mí como yo quiero pensar. No se trata de eso. Dice la palabra que cada quien tiene una capacidad y una inteligencia. Cuando se acercó un hombre delante de Dios, de Jesucristo, le decía, Señor, ¿yo qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
¿qué le decía a Jesús? Le decía, bueno, ¿qué lees? ¿Qué está escrito en la palabra? Y él decía, bueno, pues que ame a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús le decía, muy bien, que lo ame con todo mi corazón, con toda mi mente. Y ahí hay una clave que la palabra nos enseña y es con toda mi mente. Cuando nosotros hablamos de ser cristianos tenemos que tener una mente limpia y una mente delante de Dios, que Él nos ayude a entender cada una de las cosas. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿cierto? Todas las cosas me son permitidas, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas. Y el apóstol Pablo también decía, examinemos absolutamente todas las cosas, miremos qué es bueno y miremos qué es malo, miremos realmente qué me está edificando y qué no me está edificando. El apóstol Pablo a mí me impacta mucho porque es una de esas personas que tuvo grandes conflictos en su vida por el amor de Cristo. Si ustedes se dan cuenta o estudian la vida de Pablo, dice Pablo, él era muy orgulloso de lo que sabía y de lo que había estudiado. Pablo decía, bueno, yo crecí al lado de Gamaliel. Gamaliel era, mejor dicho, el más pro de los maestros. Es como si usted dijera hoy en día, no, a ver, yo estudié mi pregrado en los Andes, pero hice el posgrado en Harvard. O sea, para Pablo eso era lo máximo. Él vivía feliz por el grupo al cual pertenecía. Decía, yo soy fariseo de fariseos. Pero cuando Pablo entendió que todas esas corrientes no le estaban llevando a ningún propósito bueno, sino que al contrario, su corazón se estaba llenando, era de odio. Entonces es increíble que la Biblia, cuando usted lee la palabra, dice la Biblia que Pablo respiraba todo el tiempo amenazas y muerte. Entonces cuando esas doctrinas empiezan a generar odio en nuestro corazón, cuando esas doctrinas empiezan a generar amargura, es cuando uno dice, wow, aquí de pronto está pasando algo y no es lo que Dios quiere para mí. Porque ¿qué dice la palabra? Que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? ¿Alguien lo sabe? Dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paciencia. O sea, note que no son muchos frutos, es el mismo fruto, pero tiene diferentes características que nosotros debemos aplicar en nuestra vida. Y Pablo, después que tuvo ese encuentro con Jesús tan grande, tan impactante, él empezó a defender la fe de una manera sobrenatural. Y me impacta, quiero que leamos aquí un pasaje en la Biblia que está en el libro de Hechos, Hechos 17, Hechos capítulo 17. Y vamos a leer en el versículo 15. ¿Cuántos lo tienen? Diga conmigo, amén. Bueno, dice Hechos 17, 15, bueno, desde el 16, dice que Pablo estaba en Atenas. Y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Entonces, después que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, ustedes saben, él era un evangelista, le gustaba ir a predicar a todo lado, donde lo invitaban allá llegaba Pablo a predicar. Pero ustedes, no sé si históricamente se acuerdan, Atenas era una de esas ciudades llenas de ciencia, llenas de sabiduría, donde habían muchos conocedores. Incluso la Biblia nos habla que había un lugar que se llamaba el Areópago, que no era como un aeropuerto, sino era un lugar como un auditorio donde la gente se sentaba a escuchar la sabiduría de los filósofos de la época. Y no sé si de pronto alguien ha estudiado aquí filosofía. ¿Alguien? Sí, de pronto a veces uno dice, yo estudio filosofía y a veces eso es como el coco para mí, porque la filosofía me habla de la razón y me habla del hombre, bueno, un montón de cosas. Y esos eran los que estaban en esa época en Atenas enseñando. Y Pablo dice que cuando se sentó a ver, estaba esperando unos amigos que venían y se sentó a ver y decía que le dio tanta tristeza, pero al mismo tiempo como rabia, decir, esta ciudad cómo se ha llenado de ídolos, esta ciudad que tiene tanta sabiduría, tanto conocimiento, cómo se ha llenado de cosas incorrectas. Y cuando uno habla de la idolatría, ¿uno qué se imagina? Pues cuando yo entré a la iglesia me enseñaron la idolatría,
yo me imaginaba era que era una figura esculpida en algún material y que la gente veneraba esa figura. Pero resulta que la idolatría es absolutamente todas aquellas cosas que sacan a Dios de nuestro corazón. Entonces como que uno dice, ¿qué sacó a Dios de mi corazón? De pronto el partido de Colombia-Uruguay, no mentiras, de pronto sacó a Dios de mi corazón, sacó una relación sentimental, porque, uy, no, es que esa niña, a mí esa niña me gustaba mucho y no, ella me dijo que no quería venir a la iglesia, entonces pues yo me salí. O de pronto es un gusto, un deseo, pero note que también puede ser una ideología, puede ser algo que yo estoy pensando, algo que yo estoy recibiendo y que no me está dejando pensar en Dios, porque es una idea que todo el tiempo me está dando y me está dando vueltas. Y aquí la Biblia habla de dos corrientes que estaban en ese momento, los epicúreos y los estoicos. Y si usted estudia, era gente que quería hablar de la razón, era gente que quería hablar, era la fe, para ellos no existía, era todo tenía que ser justificado por la razón y por las cosas que se veían. O también los estoicos hablaban de quitar los placeres, entonces esa gente que se abstenía de las cosas materiales. Y esas ideologías empezaron a tocar el corazón de muchas personas y empezaron a sacar a Dios del primer lugar. Y hoy en día es quizá lo mismo que pasa. Nosotros estamos llenos de muchos argumentos, muchos amigos, muchas personas que quizás nos están diciendo, pero Dios realmente existe, y nosotros como cristianos nos sentimos a veces como confrontados. Y me impacta lo que dice la palabra, que dice las personas le decían, ¿quién es este palabrero que nos viene a hablar? Hablaban de Pablo. ¿Y usted qué se imagina de la palabra palabrero? O sea, como que ellos menospreciaban a Pablo, como que decían, a ver, nosotros tenemos mucha sabiduría para usted que venga aquí a enseñarnos cosas nuevas. Y a veces nos pasa eso como jóvenes. De pronto le dicen, ¿usted qué hace? No, yo soy cristiano. Ah, cristiano. Y la gente tiene la percepción que el cristiano es el ignorante. Les voy a confesar una cosa, antes de ser cristiano en mi colegio yo tenía un amigo que era cristiano y yo, pues la verdad me caía como mal y yo decía, es tenaz ser cristiano, porque era ahí todo como apagado, como que no hacía nada, y yo decía, ser cristiano es muy aburrido, qué feo ser como una persona de esas. Y después que Jesús viene y toca mi corazón, me doy cuenta que es más que una religión, es un estilo de vida. Pero entonces quizás a nosotros en nuestro colegio vamos a decir somos cristianos, o de pronto ni siquiera lo decimos porque nos da temor, porque nos van a rechazar, nos van a decir estos cristianos, ¿usted qué hace leyendo la Biblia? ¿Qué hace leyendo un libro que fue escrito hace no sé cuántos años, que eso ya no tiene nada de realidad? Y nosotros sabemos en nuestro corazón que esta palabra es la verdad absoluta de Dios, pero nos da miedo defenderlo. Nos da miedo porque nos rechacen, nos da miedo porque nos van a juzgar, nos van a decir cosas malas, y entonces uno como que dice, sí, yo voy a la iglesia, pero no, yo no soy fanático, yo voy a ir de vez en cuando a acompañar a mi mamá porque, ¿qué más hago? Y realmente como que nosotros estamos perdiendo la oportunidad de vivir una vida completamente libre y radical en lo que Dios quiere darnos, una vida completamente llena de bendiciones. Después que yo me hice cristiano y yo tuve mi encuentro con Jesús, yo decía, pero porque yo quizás nunca alguien me habló, tenía amigos en el colegio que eran cristianos, ninguno me compartió. Yo decía, esto es muy chévere, realmente esto es bacano porque es sentir una paz. Pero eso es lo que nosotros debemos empezar a experimentar y entender, que hay esas doctrinas, esas ideologías que quieren empezar a sacar a Dios de nuestro corazón. Esas ideologías que quieren empezar a hacer una brecha entre nosotros. Y nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy especial, y es que las ideologías todas son pasajeras, todas pasan. Usted se da cuenta, los atenienses, los egipcios, los romanos, todos esos imperios que se levantaron y eran los grandes sabios, hoy en día no queda nada. Pero los que creen en la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios permanece, ¿qué? Para siempre. Entonces note cómo esas ideologías es lo que nosotros debemos decirle al Señor. Señor, yo realmente quiero ser una persona de bendición. ¿Cuántos quieren ser bendecidos realmente? Amén, todos, ¿cierto? Que nos vaya bien en todas las cosas, pero que le podamos decir, Señor,
muestra realmente si en mi corazón hay alguna contaminación, para que, como decía Pablo, yo no me empiece a salir de ese propósito, yo no me empiece a ser empujado por enseñanzas falsas. Y hoy en día es algo que nosotros estamos viendo mucho. Hay jóvenes que, aún siendo cristianos, defienden cosas que no están en la verdad. Entonces me impacta mucho que cuando uno recibe la gracia de Dios, recibe el perdón, ¿cómo debemos actuar? De la misma manera, con gracia y perdón. Pero hay cristianos que se levantan a juzgar hoy en día. No, eso está mal, eso está mal, eso está mal. O juzgamos, hoy en día como que nada nos tiene contentos, no sé si se han dado cuenta. Si usted es, por ejemplo, en un equipo de fútbol, si usted es de Millonarios, malo. Si usted es de Nacional, malo. Si usted es de Santa Fe, malo. Si es de Nacional de Eléctricos, peor. O sea, como que nada lo tiene contento a la gente. Si usted tiene una posición de derecha, no, mal. Si usted tiene una posición de izquierda, peor. Si es de centro, malo. Si es de norte, sur. Si es de norte, malo. Si es de sur, también malo. Entonces como que la gente empieza a juzgar. Y cuando nosotros queremos decir, bueno, esto que yo estoy haciendo es lo que haría Jesús. Jesús juzgó. Señor, mira esta mujer pecadora, nos la pillamos en pleno acto de adulterio. Imagínense, esos manes la pasaban viendo. Señor, la Biblia dice que debemos apedrearla. Y Jesús dijo, sí, claro, cojámosla y démosle piedra. Mire que la tirada de piedra viene desde esa época. Eso como que a veces vienen temporadas que se pone de moda tirar piedra. Y Jesús dijo, sí, démosle piedra. Jesús, ¿qué dijo? El que no tenga pecado en su corazón sea el primero en tirarle la piedra. O sea, Jesús nunca juzgaba a nadie. Y si nosotros, siendo cristianos, queremos tener a Cristo en nuestro corazón, ¿vamos a hacer lo mismo? ¿Vamos a juzgar o vamos a tener la actitud de Jesús? Si de pronto a Jesús usted alguna vez lo vio en contra del imperialismo o en contra de alguna cosa que estaba atacándolos, en su momento Jesús tenía discípulos que eran llamados celotes, que eran discípulos que querían levantarse y no, esta opresión que estamos viviendo. Y si alguien quería hablar de opresión en esa época, creo que ellos tenían toda la autoridad para hablarla. Los romanos eran de los imperios más bárbaros y destructores de la humanidad. ¿Y Jesús qué decía? Jesús decía, tranquilos. Jesús nunca les dijo, vamos a levantarnos en contra de esto. Pero me impacta que hoy en día hasta dicen cosas que ni siquiera están en la Biblia. Que a veces dice la gente, no, es que Jesús era un revolucionario. Jesús era una persona que vino, mejor dicho, y uno dice, ¿en dónde dice eso? Jesús lo que venía era a amar, a traer salvación, a traer perdón. Y cuando nosotros entendemos ese perdón, es ese mismo perdón que nosotros empezamos a vivir hacia otros, ya vemos las cosas diferentes. ¿Qué es la diferencia de una ideología? La ideología uno lo puede marcar para actuar de una manera, pero Jesús cambia completamente nuestras vidas para que nosotros recibamos lo mejor, para que nosotros recibamos todo ese favor de Dios. Entonces yo quiero invitarle y vamos a abrir en esta semana, es el deseo de Somos Uno, abrirte cajas de preguntas de pronto en las redes sociales, o si usted tiene una pregunta acerca de esto, porque pasan muchas cosas en que la gente, como les decía, bueno, en mi colegio me hablan mal de Dios, ¿yo qué puedo hacer? O tengo amigos que no creen en Dios y todo el tiempo me están debatiendo que Dios no existe, y yo a veces no sé cómo defender eso. Y que usted pueda decir, necesito que también me ayuden a ver realmente cuál es la verdad. No quiere decir que la iglesia quiere controlarle su manera de pensar, cada uno es libre de hacerlo. El Espíritu Santo es el único que nos puede decir qué pensar o qué actuar, pero si debemos siempre actuar basados en la verdad. Si algo nos desvía de la verdad, ahí siempre tenemos que preguntarnos, Dios mío, encamíname de nuevo hacia la verdad, porque esa falta de verdad es lo que a veces nos lleva a sufrir consecuencias que nosotros no queremos. Amén. Entonces, así como Pablo lo decía, cuidemos lo que escuchamos, cuidémonos de qué maestro nos está hablando, cuidémonos de qué estoy recibiendo a diario. Hay podcasts muy buenos que usted puede seguir. Hay nuestros pastores, Felipe Salamanca, que no sé si lo conocen, tienen podcasts donde hablan de la fe, de la razón, donde usted puede entender esas diferencias, y a la luz de la palabra podemos ampliar ese conocimiento. Pero sobre todo, como dice la Biblia, amemos al Señor con todo nuestro corazón,
con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Pensemos realmente lo que estamos recibiendo y lo que estamos viviendo en estos días. Amén. Quiero invitarle a que cierre ahí donde está sus ojos, que podamos hacer una oración especial, pidiéndole al Señor que nos guíe y que nos ayude a tomar las mejores decisiones en esta vida, porque las decisiones que usted y yo tomamos hoy nos van a marcar fuertemente nuestro futuro. Amén. Quiero que usted ahí con sus ojos cerrados primero le dé gracias a Dios por este tiempo, por tenerlo en este lugar. Si usted está conectado a través de Facebook Live y si usted sabe que su vida se ha contaminado quizás de pensamientos, de ideologías, de doctrinas que están sacando a su Salvador de su corazón, hoy es el día para que usted pueda decir: Señor, necesito que vengas a mi vida, necesito que vuelvas a encaminarme en la verdad,